esta jornada, estamos haciendo esta nota, es 29 de mayo y el Parlamento del Mercosur presentó el libro Néstor, el hombre que cambió todo, de Jorge Devoto, Jorge Topo Devoto, como se lo conoce habitualmente. Y para hablar de este tema, estamos hoy en contacto desde el portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya con Braulio Silva Echevarría, que es director provincial de la provincia de Buenos Aires y quien propiciara la declaración de interés de este libro en el Mercosur. Insisto, el libro se llama Néstor, el hombre que cambió todo, y bueno, vamos a estar aprovechando el tiempo para darle el agradecimiento a Braulio que dispusiera estos minutos para nosotros y que nos cuente de qué va el libro y por qué le parece que en estos momentos es tan importante justamente que se tomara justamente de interés este libro por parte del Mercosur. ¿Qué tal, Braulio? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la comunicación. Bueno, decíamos, por qué este libro y en este momento? ¿Por qué esa declaración de interés? Bueno, en principio, hoy es 29 de mayo, como vos bien decías, es una fecha, estamos a 4 días del 25 de mayo, que además de ser una fecha patria, se cumplieron 20 años de la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la Argentina. Y en esta ocasión nos parecía interesante el libro que recopila un conjunto de relatos que pintan de alguna manera la personalidad desde distintos aspectos personales, militantes, de gestión de la obra de Néstor Kirchner. Y puntualmente hoy hablábamos con algunos compañeros del Parlasur, nos parecía interesante poder evocarlo y traerlo a estos días en que vivimos situaciones a nivel global bastante complejas, ¿no? O sea, la vez pasada la compañera Cristina Fernández de Kirchner hacía una reflexión en una intervención al momento complejo que atraviesa el mundo, donde pareciera que hay un debate en torno a si la sociedad va a estar organizada en torno a patrones que tienen que ver con las fuerzas del libre mercado, la globalización neoliberal, el capital financiero, con todo su correlato de desigualdad y aumento de la pobreza que lo venimos viendo, o si vamos a ser capaces, a partir de la conducción política del Estado, de construir modelos de sociedad que permitan procesos inclusivos y de mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos. Este libro, de alguna manera, evoca la figura de Néstor Kirchner, quien allá por 2003, en situaciones muy particulares, asumiera eh, la presidencia, como él dijo en varias oportunidades, con más desocupados que votos. Néstor Kirchner asumió con 22% de los votos, fue privado de la posibilidad de ir a un balotaje porque el candidato que había ganado, Menem, que tenía un alto rechazo social, se bajó del balotaje, dejando sin la posibilidad de asumir con un apoyo social que le permitiera afrontar la gestión. Y recordemos que Argentina en 2003 venía de pocos años del 2001, de lo que había sido el que se vayan todos, y en condiciones muy particulares, pero con las convicciones profundas en que es posible mejorar y transformar la realidad. Néstor Kirchner se dedicó sin grandes anuncios a ir gestionando todos los días, y en el libro lo mencionan, y el Topo Devoto y lo planteaba también en la presentación del libro, cómo le planteaba a sus funcionarios que todos los días había que hacer algo para mejorar la situación del país, para mejorar la calidad de vida de los argentinos, y que si hacíamos eso muchos días, al final habríamos hecho un montón de cosas, ¿no? Parecía una fórmula hasta casi muy sencilla, digamos, parecería ingenua, pero que era muy profunda, porque también una frase que hoy mirándola en retrospectiva, Néstor planteó que no iba a dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada, y mirando hacia atrás, viendo cómo con la acción de gobierno fue concitando el apoyo popular y utilizando ese apoyo popular para tocar intereses, en definitiva, de los grupos concentrados de la economía, y proyectado, si se quiere, a la escala regional, fue uno de los propulsores junto con Lula, en ese momento también con Tabaré, después con Mujica, con Evo, con Rafael Correa, en fin, con un conjunto de líderes de los pueblos de América Latina que permitieron pensar procesos de integración
que trascendieran los aspectos puramente económicos, ir construyendo una integración desde lo político. Es por eso que nos pareció oportuno y también en momentos difíciles para la región, porque bueno, vimos lo que fue la experiencia de Bolsonaro en Brasil, la experiencia de Macri en Argentina. Este fin de semana vimos las elecciones en España y cómo propuestas de derecha plantean, a veces desde un discurso supuestamente antipolítico, intentan construir escenarios complejos, digamos, ¿no? Donde ubican como el culpable de todos los males de la sociedad, buscan construir un otro que pueden ser los inmigrantes, los pobres, los trabajadores, en nuestro caso el peronismo en Argentina, ¿no? Y puntualmente porque además estamos atravesando un tiempo muy complejo en nuestro país, donde a la principal líder política, a la principal fuerza que es el peronismo, el kirchnerismo, que es la compañera Cristina Fernández de Kirchner, la quisieron matar el 1 de septiembre del año pasado, la condenaron a 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos y hoy están intentando voltear la causa, que no quede nada, que no se investigue las líneas, digamos, de quién financió ese intento de asesinato, que tiene líneas directas con la familia Caputo, qué pasó con los celulares de Gerardo Milman y una serie de elementos que están ahí a la vista y sin embargo intentan construir un escenario de normalidad. Volviendo a tu pregunta, digamos, por todas estas cosas es que nos parecía importante retomar el legado a 20 años de la asunción de Néstor Kirchner y proyectarlo a este momento muy particular de la región en el marco del Parlasur, para que nos sirva en todo caso para pensar el mundo que se nos viene, ¿no? Mm, Estaba repasando algunos de quienes participaron, algunas de las personalidades que participaron en este libro y nos encontramos, por ejemplo, con el Papa Francisco, eh, con Rafael Correa, algunas de la figura, Hugo Moyano, Juan Gelman, Alejandro Dolina, yo qué sé, es extensísimo, el mismo Alberto Fernández, ¿no? Eh, Sin duda que cada uno planteando una visión, pero rescatando esa figura, a pesar de que en Argentina, por lo menos como lo visualizamos desde Uruguay, hay una grieta muy grande que divide como en dos grandes sectores, digamos, el kirchnerismo y el antikirchnerismo. ¿Es así? ¿Es correcta esa visión? Sí, en un punto, yo creo que, como vos bien señalabas, hay un conjunto de personalidades destacadas de distintos ámbitos. Vos hablabas la del Papa Francisco, por ejemplo, que es muy emotiva, porque justamente relacionándolo con esta otra apreciación que vos haces en relación a la grieta, él toma, digamos, con la muerte de Néstor Kirchner, había una necesidad de reconocer el liderazgo que le había sido otorgado por el pueblo argentino a un conductor para que conduzca los destinos de la Argentina y que había que honrar esa decisión del pueblo argentino y yo creo que de alguna manera estaba convocándonos a permitirnos, no solamente a quienes compartimos sus ideas, sino a todos en general asumir lo que significa la pérdida de una personalidad como la fue la de Néstor Kirchner, ¿no? Y que eso me parece que está planteado en el libro, es mi interpretación de lo que plantea el Papa Francisco, no me voy a poner en exégeta, pero me pareció muy interesante y emotivo, aún no viniendo yo de la religiosidad, no soy un católico practicante, pero me pareció emotiva la manera en la cual el Papa convoca a esa reflexión. Pero por supuesto que también estamos atravesados por un debate político profundo en nuestro país y que bueno, nuestra sociedad argentina tiene sus características, ustedes lo verán también, saben que somos peleadores, pero yo creo que más allá de cualquier chiste que uno pueda hacer, esto viene del fondo de la historia, viene de las luchas por la independencia, por supuesto que se actualizó con la irrupción del peronismo en 1945 y se resignificó con la aparición de Néstor y Cristina, proponiéndonos retomar un camino político que en definitiva, y eso me parece también muy interesante como lo plantea Alejandro Dolina en el libro, ¿no? Una figura del ámbito artístico, de la intelectualidad, un compañero del campo popular que siempre invita a la reflexión,
cuando en estos momentos a veces la corrección política habla de los consensos, la búsqueda de los acuerdos, señala que Néstor era un hombre que vino a discutir, pero haciendo una valoración de esa discusión, porque lo que venía era a discutir con una forma de entender la política acomodaticia, y que hacer política para transformar la realidad implica tocar intereses, y tocar intereses implica que va a haber sectores poderosos que van a hacer lo posible para que no se vean afectados sus intereses. Y eso que parece casi una verdad de perogrullo, es una de las lecciones que vamos aprendiendo con el esfuerzo de todo nuestro pueblo, a que hay que, porque ahora nuevamente se nos plantea ante un escenario de cierre de listas algunas posibilidades, ¿no? Como una posibilidad de un peronismo posible, Mm, siempre y cuando no sea nuestra compañera Cristina la conductora. Y es paradójico eso, ¿no? O sea, mm, hay una democracia que funcionaría en determinados límites. claro. Entonces yo creo que si hay, como decía un poeta también, entre esos tipos y yo hay algo personal, ¿no? Mm. Hay un debate que efectivamente creo que tiene que ver con un modelo de país y que para ser posible en su desarrollo implica tocar intereses, y el problema es que esos intereses eh, no están dispuestos Mm. a eso. Entonces, de ahí deriva una disputa que nos atraviesa. Y tú hablabas de Néstor Kirchner y allí me surgen dos preguntas que me parece pertinente planteártelas. Una es la dimensión latinoamericana de Néstor Kirchner y la otra, porque tú los mencionabas a ambos, también a Cristina Fernández, es algo que pocas veces es visto. Yo realmente no tengo muchas referencias, salvo los casos que se han dado en Argentina mismo la pareja son igualmente líderes o más o menos disputan un mismo liderazgo. En este caso, bueno, ¿no? Sí, sin dudas es un caso muy singular. Yo recuerdo que en en el gobierno de Néstor, de entre 2003 y 2007, me acuerdo los editoriales del diario histórico de la oligarquía argentina, La Nación, que en sus editoriales destilaba odio porque veían o preveían lo que podía significar para ellos que hubiera una alternancia en el poder entre dos presidentes sin ir a ninguna reforma de la Constitución, que hubiera un liderazgo que se expresara de esa manera. Incluso me acuerdo de una editorial que llamaba El monstruo de dos cabezas. Estaban preocupados porque veían que eh, sin afectar de alguna manera la Constitución y demás, darse la situación que hubiera una alternancia en la cual dos líderes o dos liderazgos como el de Néstor y como el de Cristina pudieran seguir, darle continuidad a un proyecto político. Eso sin duda fue una singularidad propia de nuestro proceso político en Argentina, que creo que tiene que ver también con los azares, con cosas que son difíciles por ahí de explicar, que no sé cuánta explicación tienen. Yo creo que son parte los dos de una misma generación, una historia de amor, en definitiva muchas cosas que uno podría tratar de decir para que aporten a una comprensión, pero me parece que también a veces se cuela por los pliegues de la historia algunos azares bueno, que abren camino, ¿no? O sea, y en definitiva tuvimos esa suerte, de dos compañeros como Néstor y como Cristina, convencidos de un mismo proyecto político y que y dieron muestras de una convicción profunda, de entregar su vida por ese proyecto y de no tomar ninguna decisión en contra de los intereses de las grandes mayorías. Uno Entonces, podrá capaz que discutir. tengo que reformular la primera parte, es decir, si Néstor Kirchner trascendió las fronteras y es una Y figura yo creo que sin latinoamericana y duda, Cristina también. yo creo que sin duda, de hecho Néstor Kirchner fue el primer presidente de la UNASUR, y una vez que asumió esa responsabilidad, con la misma vocación, con la misma entrega con la que revisaba los números de la gestión o recorría las obras, cuando hubo algún conflicto, se fue derecho a evitar que escalaran los conflictos entre Ecuador y Colombia, entre Venezuela y Colombia en su momento, abogando por soluciones políticas cuando había alguna diferencia de intereses en relación a lo energético entre Bolivia y Brasil. Es decir, fue un propulsor de la integración latinoamericana,
Y hoy en la presentación un compañero uruguayo, Ubaldo Aita, lo relacionaba como a esa generación, esta segunda generación de patriotas que recorrió nuestro continente, que de alguna manera hereda a aquellos próceres, Artigas, San Martín, Bolívar, de la patria grande, que quedó esa tarea inconclusa y retomando ese legado se propusieron construir un camino de integración desde la política, ¿no? Por supuesto, también con intereses económicos atendibles, pero cómo poner la política por delante para solucionar cualquier obstáculo que surgiera. Y desde la solidaridad activa, ¿no? Y ni hablar, Cristina, que además del ámbito regional, se instaló en un debate global profundo, cuando a Argentina le empezaron a tocar los fondos buitres, el capital especulativo, dando batallas en el ámbito de las Naciones Unidas, y se transformó en un proyecto que llevó a ser votado en la ONU, condenando el accionar de los fondos buitres, que son una expresión ya de una disputa más global que hay entre, uno podría decir que esos sectores del capital financiero, encontrado con algunas propuestas que tienen que ver más con el desarrollo productivo, sin ahondar en alguna consideración ideológica, ¿no? Y creo que se ganaron un lugar en función de defender esas convicciones. Y en estos momentos políticos que tú decías hoy, bueno, estamos atravesando en Argentina un momento particularmente difícil. ¿Cuál es la visión que a ti te parece que pueda tener un ciudadano, una ciudadana argentina para el futuro, para las próximas elecciones? ¿Cómo se sale de esa coyuntura? Es una pregunta compleja porque en esto yo lo charlamos con muchos compañeros y compañeras. A mí en lo personal me resuena una frase que usaba Antonio Gramsci cuando hablaba, ¿no?, del pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad, en esa relación dialéctica que a veces tiene los procesos políticos, ¿no? Porque si uno analiza algunos movimientos, el panorama puede llegar a ser sombrío en relación a estos intentos de proscribir a la compañera Cristina, y lo que buscan con esa proscripción, ese disciplinamiento, lo hemos visto también con la causa Cuaderno, como sectores del Poder Judicial, con la complicidad de medios de comunicación, apelan a nuevas formas de disciplinamiento, no son las clásicas de golpes militares, pero son otro tipo de movimientos que buscan disciplinar a la sociedad para que terminemos aceptando niveles de desigualdad, reformas laborales, previsionales, en definitiva, rediseñar sociedades para que sigan siendo muy pocos los que se beneficien y muchos los que terminan pagando el costo de eso, ¿no? Eh, pero a la vez entiendo como militante político y también por ver la disposición de nuestro pueblo y también de los pueblos de nuestra región a no quedarse, a no aceptar eso. Entonces yo creo que vienen momentos donde hace falta mucha discusión política, y que no sean las urgencias electorales las que marquen el ritmo del debate político. Creo que en todo caso nosotros podemos salir hacia adelante si nos comprometemos con discutir esto profundamente con nuestra sociedad. El otro día Cristina, el 25 de mayo, en un discurso que hizo en la Plaza de Mayo, con un día feriado de lluvia torrencial, desde la mañana hasta la noche, tuvimos, no sé, 500.000 personas que estuvieron desde la mañana hasta la tarde, que de alguna manera eso expresa también un nivel de conciencia popular, de conciencia, de protagonismo, de participación popular, escuchando atentamente los planteos que nos hiciera Cristina. Y ella, una de las cosas que planteó es que no, acá no depende de una mujer solamente, ¿no? O sea, yo estoy convencido de que la necesitamos, ¿no? Pero nos convocaba a involucrarnos, a participar en los sindicatos, en la fábrica, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en los barrios, a que necesitamos del protagonismo, de la participación, de la militancia, y yo creo que si nosotros logramos encauzar eso, si somos capaces del conjunto de nuestro pueblo y de la militancia de salir a hacernos cargo de ese planteo, entiendo que tendremos condiciones para atravesar este momento difícil, ¿no? Sin subestimar para nada que estamos ante un escenario difícil en nuestro país, pero mirando un poco lo que está pasando en la región y también en el resto del mundo, creo que hay que tener en cuenta que los peligros son grandes, pero también lo son las posibilidades
en la medida que podamos encontrar una salida con protagonismo y participación popular. Justamente sobre eso quería también consultar con la visión sobre la integración regional en estos momentos. Mira, nosotros venimos de un momento, entiendo en mi opinión, que venimos de un momento difícil por lo que significó los 4 años del gobierno de Macri, lo que significó el golpe de Estado en Bolivia, lo que significó el proceso de lawfare en Ecuador, la destitución y el encarcelamiento de Lula en Brasil y el gobierno de Bolsonaro, la derrota electoral del Frente Amplio acá en Uruguay y el gobierno, lo que es ahora el gobierno de la calle Pou. Eso fue un golpe para el proceso de integración regional. A la vez, con todas las dificultades, hay instancias que han sido consolidadas, como por ejemplo el Parlasur, que no fue ajena a este, podemos decir, retroceso, digamos, desde un punto de vista político. Sin embargo, hay una institucionalidad que, que es afectada por este retroceso, pero que existe. Y es una instancia donde, por ejemplo, no deja de ser una caja de resonancia de estos debates y donde cuando le intentaron matar a Cristina se pudo construir una solidaridad de todos los parlamentarios de las distintas bancadas. Esto que parece una obviedad, lo digo porque fuerzas políticas de nuestro país no lo hicieron. Entonces, hay posibilidades, creo yo, para seguir encontrando un camino de integración regional. Me parece que hace falta volver a poner la política por delante, y que no sea simplemente un tema de integración regional desde lo económico, ¿no? En ese sentido, ahora me parece auspicioso, creo que Lula iba a avanzar con la decisión, a partir del triunfo de Lula, se nos generaron condiciones para la, el resurgimiento de la UNASUR, por ejemplo, y bueno, hay muchas instancias que se fueron planteando de integración regional que habrá que ver si tenemos la capacidad de que se transformen en herramientas efectivas, digamos, ¿no? Eso es una de las cosas en el libro, Rafael Correa, que vos señalabas, un planteo que hace, así como valora la figura de Néstor al frente de la UNASUR, hablaba de los límites que tuvo la institucionalidad de la UNASUR, porque por privilegiar mecanismos de consenso se terminó organizando una burocracia lenta que hacía poco efectiva la construcción de respuestas para los problemas que tienen nuestros países, ¿no? Entonces, bueno, le señala ahí un sinsabor y habla de cómo, bueno, tuvieron que hacer una reunión Néstor, Lula, Evo con él y que lo convencieron y él, bueno, después quedó enojado con eso, pero bueno, son parte de los desafíos que tenemos y creo que tampoco hay una receta escrita de antemano, sino que hace falta, digamos, volver a encontrar esa voluntad política que expresaron en algún momento Néstor, Mujica, Tabaré, Lula, Evo, y que habrá que ver si ahora podemos reencontrarla con otros compañeros y compañeras. Ujú. Tú mencionabas dentro de esto de la integración el Parlasur y justamente ahora estamos hablando en estas horas, no se logró en el Parlasur la cantidad de votos necesarios para trasladar a Pepín Rodríguez a la Argentina. ¿Esto cómo lo tomás? En realidad hoy eso nos quedó de la sesión pasada y quedó propuesto para la próxima sesión. Hay temas que responden a la propia dinámica de un instrumento, un órgano como el Parlasur, que a veces también por las agendas que tenemos, qué sé yo, en los distintos países, la forma en la que se expresa la composición, hacen que la participación no cuente con la totalidad de los compañeros y compañeras que somos parlamentarios, ¿no? Entonces, se buscan consensos o formulaciones que permitan que igualmente un tema a veces no termine obturando este, otra, otro, otras propuestas que hacen al funcionamiento del Parlamento. Yo creo que de todas maneras hoy se presentó una propuesta de declaración. Entiendo que lo que me preguntás tiene que ver con cómo salió reflejado en alguna noticia, pero hoy no se trató la expulsión del parlamentario, se Ujú. incorporó una propuesta de declaración llamando justamente también a que la justicia uruguaya Ujú. defina cuál es la situación del parlamentario Pepín Rodríguez Simón, porque lo cierto es que hubo una demora de varios años en Ujú. aclarar la situación y sin querer entrar en un conflicto de jurisdicciones ni de poderes, pero lo cierto es que o está asilado o no está asilado, y si no está asilado, ¿cuál es la indicación?
Claro. Este, y lo cierto es que paradójicamente a nuestro espacio político nos corren con argucias y argumentos y falacias y chicanas en torno a la relación con la justicia, pero el único prófugo de la justicia es Pepín Rodríguez Simón, Ujú, que se escapó sin dar argumentaciones. Y entonces esta es la situación que tenemos. ujú, Eh, el tratamiento de la expulsión requiere una mayoría especial, entonces, bueno, se estaban explorando otras alternativas, o sea, para en definitiva poder ver qué pasa con esta situación tan irregular. ujú. Hubiera sido deseable que Uruguay actuara de otra manera, en este caso, digo, sin entrar en lo que es lo que puede llegar a ser una injerencia en asuntos externos, ¿no? Yo sé que no vamos a traspasar ese umbral, pero como un político, como un militante argentino, ¿hubiera sido deseable que la justicia uruguaya actuara con más claridad en este caso? Por supuesto, porque además cuando vemos dónde estuvo viviendo, ustedes me podrán ayudar, pero entiendo que estaba cerca de la casa de algunos políticos del país, digamos, o sea, si uno empieza a tirar de esa piola, empezamos a ver las complicidades que hay desde los poderes, digamos, desde el poder ejecutivo, o sea, de la calle Pou con lo que era el macrismo, pero también con actores de los poderes judiciales, ¿no? O sea, hace poco en Argentina, una de las un encuentro del Grupo de Puebla en Argentina en el marco del Festival Internacional de los Derechos Humanos, los días previos al 24 de marzo, y hubo un panel muy interesante donde estuvo Cristina, estuvo Marco Enrique. Te perdí el audio ahí por un instante. ¿Se escucha bien ahí ahora? Ahora sí, ahora sí. Te decía que en ese encuentro eh, tanto Rafael Correa como Cristina hablaban de lo que se conceptualiza como lawfare, ¿no? Como estos golpes, y uno analizando lo que pasa en la región ve las regularidades de la forma de intervención, también las complicidades y las relaciones que hay entre estos actores del Poder Judicial, de los medios de comunicación y también del ámbito político, ¿no? Entonces yo creo que volviendo a tu pregunta, por supuesto que como militante político me parece que hubiera sido y sigue siendo importante una definición de la justicia uruguaya en torno a esta situación, y no solo de la justicia uruguaya, sería saludable también que las fuerzas políticas del propio Uruguay se manifiesten en torno a esta situación tan irregular. Paradójicamente hemos encontrado en algunas fuerzas que integran la Alianza Juntos por el Cambio, me refiero concretamente a algunos parlamentarios de la Unión Cívica Radical, que entienden que Pepín Rodríguez Simón debe ajustarse a la justicia, que les parece una afrenta y una vergüenza que no lo haga. Un partido centenario con tradición democrática entra en contradicción en este punto con el que fue el operador principal de Mauricio Macri en la justicia, ¿no? Ujú, Recordemos que este hombre es el que puso por jueces por decreto de ujú, la Corte Suprema que hoy está teniendo Argentina, que está interviniendo en los procesos, entrando en un conflicto de poderes, pasando por encima de la organización federal que tiene nuestro país. Hace poco han suspendido las elecciones a gobernadores en Tucumán y en La Rioja. ujú. Con respecto a esos temas, y ya para ir redondeando esta charla y abusando un poco más de tu amabilidad, es inevitable pensar si hay una judicialización de la política o una politización de la justicia en nuestros países. Eh, Me parece interesante el juego de palabras, pero creo que es profundo, digamos, ¿no? Creo que son dos aspectos interesantes o podrían ser dos caras de un mismo fenómeno. Eh, yo creo que lo que hay es lo que efectivamente por lo menos se puede ver es la connivencia de sectores del partido judicial con medios de comunicación, llevando adelante procesos de condena y fusilamientos mediáticos, podríamos decirle de esa manera,
¿no? Donde buscan instalar desde el poder que tienen los medios concentrados de comunicación. Ustedes acá tuvieron un proceso, digamos, de construcción de una ley de medios, como también lo tuvimos nosotros en Argentina, que después fue boicoteado a través de cautelares y después desarmado durante el gobierno de Macri, pero que hablan de un poder de instalación de la agenda política muy poderosa, pero también de la construcción de la demonización, y muchas veces sin elementos. Después aparece un fiscal que plantea una denuncia y después a través de una condena propalada desde los medios de comunicación sin elementos pueden enjuiciar y tratan de disciplinar. Y eso es una cosa que nos pasa en toda la región, ¿no? Yo recuerdo al juez Moro en la causa de Lula, decían no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Y cuando vemos la causa que le hicieron a Cristina, por la cual la condenaron a 12 años de prisión y a la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, uno analiza las páginas y no hay se habla de las toneladas de pruebas, de las pruebas contundentes, muletillas que son usadas de los medios de comunicación, pero no hay nada. Y en términos encima de materia judicial había sido cosa juzgada, no hay elementos, pero no importa, sin Ujú, embargo avanzan. Entonces creo que es un poco vuelvo a Cristina cuando ella hablaba de democracias asediadas y de un proceso de deterioro grande al que están sometiendo a las democracias, que me parece que es muy peligroso, ujú. porque más allá de la coyuntura, creo que si nos miramos hacia dónde se dirige eso es muy preocupante. Entonces me parece que es algo que tenemos que atender con mucha responsabilidad. Tú introducías allí otro elemento. Hablamos de la justicia, de la política y los medios de comunicación como un poder en sí mismo, ¿no? Ujú. Determinando muchas veces o coartando o sesgando la opinión pública, ¿no? Completamente, completamente. Hoy el nivel de concentración en pocas manos de los grupos monopólicos de comunicación es un hecho. Y a partir de eso tenemos la instalación en la televisión, en las redes, en la radio, en la prensa gráfica, digamos, de una cosa orquestada. Parecen, como se usa a veces la figura del nado coordinado, ¿viste? Del nado sincronizado, perdón, cómo aparecen la instalación tanto para construir una noticia como sobre todo también para ocultar, ¿no? Los hechos de la realidad. Yo igualmente creo, como se dice, no se puede mentir a poca gente mucho tiempo, a mucha gente poco tiempo, pero no se le puede mentir a mucha gente mucho tiempo. Hay cosas que no se puede tapar el sol con la mano, y creo y apelo, digamos, como militante político, que a partir de la participación, el protagonismo de la militancia, de las organizaciones sindicales, políticas, territoriales, podamos encontrar la manera de enfrentarnos a ese enemigo tan poderoso, que después quiere disciplinarnos a través de esta complicidad de medios de comunicación y sectores de los poderes judiciales para disciplinarnos y en definitiva aceptar sociedades desiguales. O sea, porque terminemos aceptando que bueno, que sí, que está bien, que por ejemplo no está pasando en Argentina. Hoy tenemos crecimiento económico, hubo superávit comercial de 30.000 millones de dólares, hay baja desocupación, pero tenemos trabajadores pobres. Hoy tenemos una inflación alta y una de las cosas que vemos que a los compañeros y compañeras les cuesta llegar a fin de mes. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? Bueno, están intentando buscar que aceptemos que ese es el destino de nuestra sociedad, y que si nos animamos a discutir eso, ¿qué nos proponen? Bueno, la condena mediática primero y judicial después. Este, Eso es lo que aparece, ¿no? como propuesta desde algunos sectores. Ujú. Incluso en algún momento hasta boicoteando un acuerdo de precios que se intentó hacer por parte del gobierno también, ¿no? Pero ni hablar, yo creo que estoy convencido que hoy el aumento de precios no obedece a ninguna explicación que tenga que ver con leyes de mercado. Yo creo que están haciendo campaña. O sea, el nivel de suba de precios tiene que ver con la instalación de un clima político en nuestro país.
Braulio Silva Echevarría, muchísimas gracias por este rato conversando con el portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Esperemos tener mejores noticias en el próximo encuentro que tengamos. Bueno, muchas gracias Álvaro a vos por esta entrevista y dentro de este marco, para no irnos pesimistas, la verdad que hoy estamos contentos porque se aprobó la declaración de interés del libro, pudimos organizar la presentación que fue muy, muy linda, muy amena y seguramente encontremos la manera de construir mejores noticias para una próxima comunicación. Así que gracias por la entrevista. Que así sea.